Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El CIDE, el Instituto Mora, el Colegio de la Frontera Norte son reconocidos por su calidad académica. Como estos centros, hay otros 23 más que integran el sistema de centros públicos de investigación que son coordinados por el CONACYT. Desde el pasado 3 de mayo, cuando el presidente López Obrador ordenó aumentar las medidas de austeridad, investigadores y personal de los CPIs han denunciado afectaciones que van de negación de permisos para viajar a despidos de personal. Y advierten que la 4T los pone en riesgo de colapso. ¿Es así o había un dispendio injustificable? Veamos el contexto. El pasado viernes, Martín Ramón Aluja, Premio Nacional de Ciencia 2013, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de apoyar la ciencia. Aluja fue director del INECOL, uno de los centros públicos de investigación que ha denunciado la crisis que enfrenta por la política de austeridad. Coordinado por el CONACYT, el sistema tiene 26 centros públicos de investigación científica, tecnológica, de educación superior y de innovación, que son responsables de coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Entre los CEPIs que han denunciado los recortes están el Instituto Nacional de la Frontera Norte, el CIDE, el Colegio de Michoacán y el CIESAS. Hace unos días se hicieron públicos algunos memorándums donde se les instruyó a hacer ahorros al máximo debido al recorte presupuestal inédito y cuantioso en partidas de gasto esenciales para la operación. Esto luego de que el 3 de mayo el presidente López Obrador ordenó adoptar medidas de austeridad adicionales y aplicar recortes del 30 al 50% en partidas como viáticos, vuelos de avión, combustibles, así como la desaparición de todas las direcciones generales adjuntas y las plazas no autorizadas. Esta medida generó que, por ejemplo, el Instituto Mora se despidiera al 40% del personal contratado por honorarios. La comunidad estudiantil del Instituto Mora señaló que estos recortes se hicieron sin criterios de eficiencia y desempeño, afectando los procesos de docencia e investigación, lo que puede derivar en el impacto negativo al desarrollo científico y tecnológico del país. El 15 de mayo, 3.190 científicos, estudiantes, técnicos y personal administrativo de los CEPIs pidieron al mandatario reconsiderar los recortes. Señalaron que aunque las medidas no significan un recorte directo a las becas, sí impacta en la calidad académica. Durante su comparecencia ante el Senado, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buila, dijo que el Instituto Mora no está en riesgo ni ninguno de los centros públicos de investigación, pero científicos e investigadores opinan lo contrario al señalar que los recortes implican la pérdida de personal altamente especializado y calificado, poniendo a los EPIs en riesgo de colapsar. Este lunes el CIDE señaló que junto con el CONACYT ya había definido una ruta para atender los desafíos presupuestales inmediatos, mientras que directivos del INECOL reportaron que no tienen dinero para pagar la luz. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Sin duda es un tema que ha estado en los medios por todos lados. Hubo un ensayo, una carta, un artículo extenso en la revista Nexos, en efecto denunciando cómo afectaba al CIDE este tipo de recortes. Hemos escuchado también mucho cómo está el Instituto Mora. Hemos visto a la comunidad científica de este país, a muchos investigadores salir y decirle al presidente López Obrador, por favor, dé marcha atrás a estos recortes. Hemos escuchado casos de jóvenes estudiantes que iban a olimpiadas de matemáticas a alguna parte del mundo y a los que no se les había dado el dinero para poder asistir a una beca. Y al mismo tiempo también hemos escuchado muchas noticias falsas, ¿no? ¿Cómo está viendo este tema? A ver, empezamos contigo, Saúl, que me imagino que vas a tener unos puntos muy duros en contra de esta política. Mira, darle la espalda a la ciencia es hipotecar el futuro de México. Nosotros lo dijimos mucho en campaña. Hay que crear la ciencia y el desarrollo tecnológico mexicanos. Incluso yo hasta lo he dicho, se nos decía que éramos superfluos por hablar de autos eléctricos, por hablar de desarrollo tecnológico, por hablar de investigación. Sin embargo, pues yo quiero recomendarle al público... que también era Naya tuyo. Sí. Yo quisiera recomendarle al público mucho un texto de la Fundación Friedrich Ebert del Partido Socialista Alemán que se llama Nueva Política Industrial, ¿no? Opción para el desarrollo sustentable en México. ¿No? Al cierre del gobierno pasado se dedicaba en torno al 0.37% del presupuesto público a investigación y desarrollo. Somos ecologistas. Dale. No, y bueno, ahora con este recorte pues, se dedica en torno al 0.20%. Países como Corea del Sur dedican más del 3% a esta sección. ¿Por qué eso es muy importante? Pues porque hace 40 años Corea era un país más pobre que nosotros y hoy tienen la empresa de telefonía más importante del mundo, que es Samsung, que incluso le provee a empresas norteamericanas y tienen marcas de automóviles propias como Hyundai, Kia, que incluso han venido a invertir a México. Hablamos mucho del CIDE, que de hecho mi sueño es estudiar mi maestría en el CIDE. Hablamos mucho del Instituto Mora, pero también está el CINESTAF, claro, ¿no? También está el CINECOL, como se hablaba acá. También está el instituto, por ejemplo, uno que se está golpeando muy gravemente, que es el de
investigación en biotecnología, porque además la señora Álvarez Bulia, que parece que viene del medioevo, está en contra de la investigación en biotecnología, es una de las principales opositoras a los organismos genéticamente modificados. Yo lamenté mucho su nombramiento desde ese momento. ¿Es una opositora de qué? ¿De los organismos? De la investigación en organismos genéticamente modificados. De hecho, tengo un texto en Animal Político publicado en 2013 a la que se llama... Muñoz Lediar. Sí, La cruzada contra los transgénicos, Inquisición anticientífica del siglo XXI. México no tiene el potencial para lograr lo que López Obrador dice de la soberanía alimentaria, al menos de que sembremos organismos genéticamente modificados. O sea, ¿tú estás a favor de los transgénicos? Sí. Y justo ahí en ese texto digo que es diferente estar a favor de los transgénicos que a favor de las empresas que los hacen. Hay muchos países del mundo, incluso la Unión Europea, que tienen empresas del Estado que se dedican a desarrollar las semillas. Pero tiene maíz de origen, ¿no? La Unión Europea. Y además, justo no déjame contarte que el país donde se hizo la primera investigación de transgénicos en la historia, que ganó el premio Nobel, no recuerdo si fue el de La Paz o el de Física, fue Norman Borlaug, hizo la investigación aquí del maíz dorado en los 40. Después ya no lo dejaron sembrarlo, se tuvo que ir a la India. Entonces, Genaro, si no invertimos en ciencia y tecnología, estamos hipotecando el futuro de México. Vemos el ejemplo de, te digo, países principalmente como Corea, que hace 40 años estaba en nuestro nivel de desarrollo. ¿Cómo queremos crecer al 5 o 6% si no invertimos en tener nuestras propias patentes? Claro. Creo que este es el punto donde el proyecto político López Obradorista es más nocivo para nuestro país y es donde más están volteando al pasado. Y se explica congruentemente con cosas como lo de la refinería, no están volteando a ver las energías renovables y etcétera. Y es donde más nocivos van a ser. Para poder escuchar también a Martín, porque se nos va el tiempo de este bloque. ¿Coincides con Sawi? ¿Tienes contrapuntos o estás también...? No, coincido. A ver, esto sí se me hace una pésima noticia y sobre todo porque creo que están dando un balazo en el pie y no se están dando cuenta. Cuando tú llegas a querer transformar un país, a transformar la realidad, lo primero que tienes que hacer es entenderla. Y estos centros públicos de investigación para lo que te sirven es para entender la realidad. Ahorita que estábamos hablando del fenómeno migratorio, bueno, los insumos de conocimiento que salen del Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, nos ayudarían mucho a entender el fenómeno migratorio y la crisis que tenemos. Y le están recortando presupuesto. Ahorita que hay una transición tecnológica en el mundo, le están quitando al CIDE, que se dedica, tiene una parte de tecnología muy interesante, le están recortando. Entonces, yo creo que es una parte que es un contrasentido y a mí sí, o sea, lo hemos dicho aquí, o sea, este recorte que quieren hacer es... indiscriminado, no están diferenciando donde tienen que hacer una diferencia y meterte con los centros de estudios, meterte con el pensamiento crítico. Dos, hay una obligación constitucional de invertir por lo menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología. O sea, no es... así nada más por si quieres capricho, está en la Constitución, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tercero, lo que yo no creo que quiera la cuarta transformación es que lo empiecen a comparar con otros gobiernos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hizo Bolsonaro cuando llegó? Le dio una torre a la autonomía de las universidades. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Orbán en Hungría? Hay una disputa enorme con Michael Ignatieff, que es el rector de la universidad, esta famosísima de Michael Soros, y están, pero contra todas las universidades. Y es algo que digo, bueno, pues ¿por qué a poco se quieren parecer a eso? Yo creo que aquí sí debería de haber un examen de conciencia y se debería de echar para atrás esta política pública indiscriminada, porque aparte los académicos la están pasando, pero mal. Contrapunto veloz. Yo desde luego, lo hemos platicado muchas veces, el tema del CONACYT, esta manera de entender el presupuesto. Me parece que mucho de las campañas mediáticas es hacer esto un poco más grande de lo que es. Ha pasado en otras ocasiones. La manera en la que se distribuye el recurso generalmente puede ser torpe a veces. Creo que eso es lo que está pasando. Pero en ningún momento creo, y me parecería muy irresponsable, comparar con estos países, sobre todo porque la intención no es esa. Y la intención de la 4T y la intención del presidente y la intención de los servidores y las servidoras públicas no es frenar el desarrollo, porque puedes pararte aquí a decir es hipotecar la educación y leerte unas frases que se escuchan muy bien en la televisión. Pero no es cierto, porque quien ha tenido una, sí, en Animal Político, quien ha tenido una
muy el buena presidente visión quiere hacia el desaparecer desarrollo de la investigación y quien ha hablado muy bien, sobre todo de las universidades, ha sido el presidente Andrés Manuel. Y no solo él, eso es las mentira. personas Hay con un las que dicho muy está. famoso, Eso es hay un dicho muy Andrés Manuel famoso, hay un tiene, dicho muy ahí está famoso, el Claudia amor se muestra en Sheinbaum. el Bueno, presupuesto. Claudia Sheinbaum y muchas otras mujeres en su gabinete son investigadoras. Por supuesto que su intención no es que estén pasando estas Entonces, cosas. ¿por qué por Porque qué les quita dinero? creo que la manera en la que están distribuyendo el recurso puede ser no la más adecuada, pero la intención definitivamente no es esa. Creo que igual habría que voltear a ver el CONACYT y ver qué es lo que está pasando en el CONACYT definitivamente. Están comiendo muy bien, eso no va a sí. haber quien esté de acuerdo en ese sentido, pero no creo que podríamos aprovechar todas esta campaña mediática en contra de que si al presidente no le interesa, que si el presidente está en contra de la investigación, cuando objetivamente es el único presidente que ha estado del lado de la investigación y de el las primero que le universidades baja el presupuesto, y sí. de No. la educación. Y esa A es la ver, verdad. Ana Villagrán. Es una increíble falacia que vengan a decir que López Obrador es el único cuando recuerden que le quería quitar la autonomía a la universidad, solo porque muchos levantamos la voz, logramos que se volviera a incluir en la reforma educativa la palabra autonomía. Entonces, o sea, al presidente, como lo dijo Martín, que muy buenos puntos, estoy al 100% de acuerdo con ustedes. No le interesa la educación, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, el presidente, el que estuvo justamente antes de Fox, Cedillo, también él impulsó muchísimo la educación. Doctor Cedillo. Fox puede que no le haya metido tanto, pero Calderón también impulsó mucho el desarrollo de más educación para mexicanos. Y Pero, lo que López yo Obrador no tiene quisiera... este esquema de universidades. No, Benito pero Juárez. mira, ¿sabes cuál es el esquema de López Obrador? El esquema de quien se tarda más de 10 años en titularse. ¿Por qué? Porque Como la gente que porque trabaja. no le interesa o sea, no entiende la importancia de tener un título y creo que tampoco la 4T entiende que tener un posgrado no es un lujo. O sea, tener un posgrado y dedicarse, tener la posibilidad de que el Estado te permita investigar y dedicar todo tu tiempo a generar conocimiento, no eres un fifí para la nación. Eres un hombre Nadie que ha está dicho buscando. eso. Es Eso una lo dicen interpretación. ustedes. Es una interpretación. Del PAN. Lo que estamos, o sea, Pero, a ver, mira, tener sí una hay un educación discurso déjenme universitaria terminar. en cierta Es un parte del privilegio. gobierno. No es un privilegio. Debería ser tener un derecho. posgrado, Pero ahorita es un como lo está. privilegio. Yo creo que López Obrador piensa que tan es un privilegio que Ajá. por eso le está quitando recursos. Cuando Andrés Y tan Manuel es abrió la así Universidad de la que el Ciudad de 15 de México, mayo ustedes 3.100 dijeron que no y se que podía. no sirve. Y que no Oye, sirve. la gente Déjame que no nos entra a da la UNAM, recursos. que trabaja, Pero que mantiene a su familia, no íbamos tiene por una ahí. universidad a cual ir. El tener un gusta. posgrado no Pero es un sí hay lujo. un Y discurso dado aquí que es élite así, de el cierto sector presidente del no está obradorismo. entendiendo. Tan es así que a la carta él contestó que había unos muchachotes que se habían acostumbrado a los lujos. Son 3.190 científicos, Yo- estudiantes técnicos y Yo personal administrativo de creo los CIP que le que pidieron al algo está presidente para... pasando, y no sé si en el tercer bloque vamos a hablar de los libros de texto, que pareciera que primero cortan con el machete y ya luego investigan qué era lo que estaba mal. Lo que pasa es que ¿no? tiene que ver Porque con que, sí como, puede haber un no esquema pude terminar de hablar, abusos. no me escucharon. Ujú. Pero esto... A ver, adelante. A ver. Los recortes presupuestales y la retención de recursos que quiere implementar la 4T no están encaminados a la optimización del gasto público. Es decir, ninguno de nosotros va a tener un beneficio. O sea, va en beneficio de 124,000 millones de mexicanos inscritos en 7 programas de asistencia social. Es decir, le están quitando No, el y futuro también- a los y a Pemex, mexicanos que están se lo están investigando pasando también a y Pemex. que puede ofrecer soluciones para más mexicanos por los programas clientelares que está No se ha teniendo el quitado presidente. nada. No se ha Bueno, quitado vamos a muy una grave. pausa. Conectamos este tema con el tema de los libros de texto, ahorita justamente regresando a la pauta comercial. Una pausa, los libros de texto gratuito han estado en medio también de la polémica entre retrasos y asignaciones a empresas con dudosos antecedentes. Con este tema regresamos.